Muy bien, seguimos acá en nuestra mañana y decíamos al inicio del programa, vamos a abordar este tema que está en boca de todos, sobre todo porque ya estamos en el mes en donde se cobra vigencia el incremento al salario mínimo. Lo vamos a hacer con los expertos en la materia laboral, ellos son los licenciados Jaime Solís y Manuel Rosa. Bienvenidos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias. Muchas gracias. Buenos días. A nosotros nos encanta que ustedes vengan y bueno, aprendemos muchísimo de ustedes. Y ahora, hablando del salario mínimo, pues yo creo que todos tienen muchas dudas en relación a esto. Hablemos primero de lo básico, ¿verdad? ¿Cuánto va a ser el incremento y a partir de cuánto? En el caso de, como lo tenemos por sectores, en el caso de comercio y servicio es 408.80. ¿Qué quiere decir esto? Que ha incrementado un 12% el salario mínimo. Este ya es aplicable desde el 1 de junio de este año, entonces sí, ahorita todas las empresas tienen que tener conciencia de que a partir del 1 de junio ya entró en vigencia y deberán respetar el salario mínimo actual. Ok, ¿hay nuevas obligaciones, licenciado, por este incremento para los empleadores? ¿Esto nada más va a aplicar para aquellos que ganaban el salario mínimo? ¿Solamente es el aumento en cada una de las mensualidades o quincenas? ¿O también va a representar en el tema de indemnizaciones, aguinaldos, etcétera? Sí, el tema del salario mínimo trae varias repercusiones. En primer lugar, podría verse como que solo afecta a aquellas personas que ganan el salario mínimo y que van a haber aumentado ahora sus ingresos. Pero no solo se queda ahí. Ahora que el salario mínimo aumentó, también va a aumentar el pago que se debería hacer, por ejemplo, a fin de año por aguinaldos. El tema de pago de vacaciones, si son personas que ganaban el salario mínimo, ahora también van a tener un incremento sobre esto. Otro punto, las multas que impone el Ministerio de Trabajo están medidas en salarios mínimos, entonces las multas también han incrementado. Hay otras leyes que no pertenecen al derecho laboral que también se miden o se están cuantificando a través del salario mínimo. Todo eso también va aumentando. Y bueno, hay más temas también económicos que quizás no nos vamos a meter del todo, pero sí, el tema del salario mínimo trae un traslado de ese incremento a ciertos precios. Claro, no, definitivamente. ¿Habrá una manera correcta para implementar este ajuste que ha dado la ley? La manera correcta es implementarlo desde ya, ¿verdad? Igual cuando nosotros paguemos, si pagamos cada 15, si pagamos cada 30, deberíamos de contemplar ya el nuevo salario mínimo. Igual creo que un punto bien importante, abonando lo que Manuel decía, son el límite de la indemnización. Nosotros cuando despedimos a alguien sin una justa causa y pagamos una indemnización, esto se va a ver incrementado hoy, el límite. El límite que impone el artículo 58 es 4 salarios mínimos. Entonces, antes sí lo teníamos de 1.440, ahora ese monto va a incrementar en un 12%, ¿verdad? Estamos hablando que anda por 1.600, casi 1.700 dólares el nuevo tope a la indemnización. Entonces sí tenemos que tener en cuenta, incluso si vamos a prescindir de personal, que tenemos que tomar en cuenta ese nuevo límite. Ah, ok. O sea que si, por ejemplo, porque la verdad es que es una realidad, muchas empresas probablemente por este incremento vayan a verse obligadas a un recorte de personal. Entonces, si por ejemplo dentro del recorte están contempladas personas que ganaban el mínimo de antes, a la hora de indemnizarlos, ¿va a ser bajo el mínimo de antes o bajo el mínimo de hoy, junio? Si estamos a día de hoy, va a ser con el nuevo salario mínimo. Entonces, sí, ya no, a la hora de calcular una indemnización, si es de salario mínimo, yo tengo que hacerlo con con este nuevo piso, ¿verdad? Okay. Y si es alguien que ganaba arriba, $2.000, por ejemplo, $3.000, yo lo tengo que hacer con este nuevo techo que le digo, de los 4 salarios mínimos, contando en cuenta los 408.80, ya no los 365 que eran antes. Ok. ¿Quiénes se ven beneficiados con este incremento? ¿A quiénes sí? Por ejemplo, aquellos que nos pagan quincenal o aquellos que nos pagan mensual, ya cuando veamos el reflejo de este mes, ¿a quiénes vamos a ver un aumento? El aumento lo va a ver las personas que ganaban el mínimo. Ahora, si usted ganaba arriba del mínimo, sí, no va a tener un incremento en ese sentido. Eso sí es importante que se tenga presente. O sea, no es algo gradual, por ejemplo. Es solamente los que ganaban el mínimo. Sí, correcto, el piso. La gente que ganaba menos, ahora sí va a haber incrementado. Y aquellos que estaban, por ejemplo, que no ganaban los 365, pero ganaban $400, van a haber incrementado a 408.80, ¿verdad?
Entonces, esas personas que estuviesen en el rango entre 365 y 480, sí van a haber incrementado un poquito su Ok, dinero, ok. ¿verdad? Su A ver, salario. licenciados, a veces los jefes o los patrones se excusan en que no pueden llegar a pagar esto. Entonces le ofrecen alternativas a los empleados y una de ellas puede ser, mira, te lo voy a ir pagando por plazos, por ejemplo. O primero te voy a pagar el mínimo de antes y antes de que se lleguen los siguientes 15 días del mes, de a poquito te voy a ir hasta llegar a los 480. ¿Se puede eso o no? El derecho al salario mínimo es un derecho irrenunciable. Está establecido como un derecho fundamental para cada trabajador y por lo tanto esto no es permitido. Puede suceder porque en la realidad así se da, pero ya el Código de Trabajo también establece que el salario debe pagarse íntegro y en su totalidad. Entonces no puede haber una negociación de este tipo para poder paliar esta situación, ¿verdad? Si el patrono no puede en este caso pagar ese salario, pues deberá buscar una alternativa de financiamiento para poder pagarlo íntegro, como lo dice el Código de Trabajo, o bien tomar otras decisiones si realmente no va a poder en el transcurso del tiempo financiar un puesto de trabajo con ese salario. Ya que menciona que es este tipo de derecho, entonces tampoco se vale, por ejemplo, que yo llegue a un acuerdo con mi jefe y que renuncie a querer recibir el nuevo salario mínimo, porque ya lo platiqué con mi jefe y él me dice, mira, yo no tengo para pagarte esto, si quieres seguir trabajando tendríamos que seguir bajo el salario anterior, pero como voy a tener problemas con la ley, renuncia a tu derecho, por ejemplo, ¿se puede? No, 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 eso es totalmente ilegal. El artículo 52 de la Constitución, ni siquiera del Código, establece que los derechos de los trabajadores son irrenunciables. Entonces, en ese sentido, si yo firmé incluso algo o incluso ante notario, eso no se va a tener por escrito. Es decir, que ese papel no tiene ningún valor para efectos jurídicos y el trabajador puede inmediatamente acudir al Ministerio de Trabajo y va a obtener pues una inspección donde van a imponerle multa o incluso a los tribunales y va a ser una sentencia a su favor. Y es bien importante poner estos casos que igual podrían sonar, no hombre, se fue a sacar de alguna novela, pero es que es real, lamentablemente sucede. Y puede ser que le esté pasando a usted y que por la necesidad de conservar su trabajo, usted diga, pues ni modo, tengo que aceptar, pero hay que pues tratar de aprovechar estos espacios, que los profesionales nos pueden orientar de qué sí es permitido y qué no. Hay consecuencias si, por ejemplo, en mi empresa, en mi lugar de trabajo, no me han hecho el ajuste ya para este mes de junio. ¿Hay consecuencias para esas empresas? Sí, por supuesto. Yo estoy seguro que el Ministerio de Trabajo va a desplegar, de hecho ya se anunció que va a desplegar inspecciones para verificar el cumplimiento del pago del salario mínimo. Si yo no lo pago, puedo ser objeto de una multa que va desde 2 salarios mínimos hasta 12, dependiendo de cuántos trabajadores tenga yo en planilla. Y esta multa se va a multiplicar por el número de infracciones que me señala el inspector. Entonces, imagínense una multa de 12 salarios mínimos y hay muchos trabajadores afectados, eso se puede incrementar mucho. Entonces, nuestra recomendación a los empleadores es cumplir con el salario mínimo ya impuesto. Totalmente. Y en el caso de aquellos trabajadores que logren ver que no se les ha cumplido el aumento, ¿tienen algún tipo de recurso para poder denunciar al final, verdad? O Sí. levantar la mano de alguna manera. Sí, de hecho el Ministerio de Trabajo es la opción más segura. Pueden ellos acercarse a cualquiera de las delegaciones del Ministerio de Trabajo, tanto en la parte central, en el centro de gobierno, o bien las diferentes departamentales. También tienen ellos canales electrónicos donde pueden denunciar para que haya facilidad y sobre todo accesibilidad para las personas que están viendo violentado su derecho a recibir un salario mínimo. Ok. ¿Se recuerdan que cuando hablamos de del tema de los aguinaldos, ya hemos hablado de esto de las especies, que te lo pueden dar en especies o que te lo pueden ofrecer? ¿Qué pasa si mi jefe me dice, mira, yo te voy a seguir pagando los 300 y fichas en efectivo y el restante te voy a dar esta canastita para que compensemos? ¿Se puede? No, el salario tiene que ser en dinero. De hecho, el artículo 119 del Código de Trabajo establece que salario es toda aquella retribución en dinero
y que se paga por el empleador por una prestación de servicios. Por lo tanto, todo aquello que yo recibo como una gift card, como una canasta navideña, que te voy a dar un kit de útiles escolares para compensar y cualquier otro objeto, eso no constituye salario, eso podrá ser una prestación adicional en especie, una prestación laboral en especie adicional, pero no va a sustituir al salario ni tampoco lo va a ser parte integrante del mismo. Así sea que yo haya firmado algo que acepto que de esta manera va a ser de aquí en adelante, no. No tiene ninguna validez. A ellos me tienen que cumplir, el empleador me tiene que cumplir el salario mínimo fijado por ley. Yo no puedo ganar menos del salario mínimo. Okay. Entonces, así él me dé cualquier otro tipo de beneficio, no va a tener ningún valor para efectos legales. Yo tengo que respetar el salario mínimo que ya se fijó. Ok, ahora, la otra parte, me van a pagar tal cual el nuevo salario mínimo, pero mi jefe me dice, como ahora te voy a pagar más, son más horas de trabajo, son más responsabilidades, ¿esto es así, es equivalente? O al final es mi derecho, porque ahora es una nueva ley y yo sigo haciendo lo mismo por lo que me contrataron, o sí deben de incrementar mis responsabilidades como trabajador. No, aquí lo único que ha cambiado es el salario mínimo. Las funciones que yo tengo estipuladas en mi contrato individual de trabajo ya están definidas. Entonces, deben de respetarse esas funciones que se me asignaron al momento de mi contratación. Okay. Entonces, sí, ese es un punto que se debe respetar, ¿verdad? Porque el aumento implica solamente el pago del salario mínimo que esté vigente, ¿verdad? Que el Consejo Nacional del Salario Mínimo haya fijado. No así en cuanto a mis obligaciones como trabajador. Ok. A mí algo que me gusta de ustedes es que siempre van por las dos balanzas, ¿verdad? Cuidan tanto a los trabajadores como a los empleadores. En el caso de aquellos empleadores que están conscientes que no van a poder cubrir este nuevo aumento, ¿pueden optar por el recorte de personal? ¿Es legal esto? ¿Y cómo lo deberían de hacer para que siempre esté dentro del marco legal? Mire, es perfectamente legal. O sea, yo puedo terminar a alguien sin ninguna justa causa realmente. Y mi obligación va a ser pagarle sus prestaciones. ¿Qué son sus prestaciones? Indemnización, vacaciones proporcionales, aguinaldo proporcional y hacerle el cálculo conforme ley, considerando el nuevo salario mínimo. Entonces, una vez yo tenga eso, voy a pagar esa prestación y tengo que garantizarme como empleador de que haya un notario que me haga un documento privado autenticado donde deje constancia de ese pago. Si yo no lo hago en documento privado autenticado ante notario salvadoreño, ese pago se considera no hecho. Entonces sí debemos de tener respaldado en un documento privado autenticado esa liquidación del personal, pero sí se puede hacer. Okay. Adicional a lo que dice Jaime, también tienen que tener cuidado si van a utilizar esta opción, que las personas que vayan a recortar no tengan una protección, es decir, que sea una embarazada, que sea un directivo sindical, que sea una persona con una enfermedad crónica incapacitante. Ese es como el análisis previo que se debe hacer cuando se toma una decisión de este tipo. Analizar qué personal sí puedo indemnizar y qué personal es el que está protegido y por lo tanto sí no puede ser despedido o terminada su relación en ese momento. Ok, ¿habrán otras medidas que pudiéramos recomendarle a aquellos jefes, dueños de empresas que están conscientes que no van a poder llegar a este aumento? Mire, el considerar el recorte de personal sí creo yo que es un tema que es difícil, nosotros entendemos, nadie quiere hacerlo, claro. Pero si nosotros sentimos que la empresa no puede soportar este incremento, pues eso es una medida. Luego, verificar si hay prestaciones adicionales a ley, ver cómo puede balancearse, porque también al trabajador no le conviene perder su fuente de empleo, ¿verdad? Claro, totalmente. Sí, de hecho, yo creo que también es algo que debemos tomar muy en cuenta, tanto aquellos empleados como empleadores, que al final es un beneficio que sí trae sus consecuencias, sus responsabilidades para ambas partes y por lo tanto, si acaso en algún momento llega la medida de recorte de personal, siempre y cuando se cumplan con todos los derechos del trabajador, como trabajador también tenemos que aceptarlo, pues al final todos estamos dentro de esta economía y todos podemos salir tanto beneficiados como afectados. Evidentemente el mejor de los escenarios sería que se pudiera llegar a cumplir, ¿verdad?
Sin embargo, es importante también escuchar consejos, asesoría para saber cuál va a ser la manera correcta de ir trabajando para también, la empresa necesita siempre su personal, ¿verdad? Para seguir operando y así pues buscar ciertas alternativas. Sí. De hecho, creo un punto bien importante también que las empresas deben de conocer es que con ese nuevo incremento al salario mínimo también se elevó la cuantía que yo no puedo retener en concepto de algún embargo, por ejemplo. Recordemos que por Código de Procedimiento Civil y Mercantil, el artículo 622, perdón, indica que 2 salarios mínimos son inembargables. Entonces, antes teníamos 700 y fracción, $720 como el monto que no podíamos embargar. Ahora ese monto va a incrementar en ese 12%, ¿verdad? Porque ya tenemos un nuevo salario mínimo y tendríamos que considerar eso nosotros como pagadores, que un monto por debajo de eso no lo podemos embargar. Ok, si tengo alguna multa de X, Y salarios mínimos antes de junio, ¿van a ser bajo el monto anterior o también sufren incremento? Si la multa ya había sido impuesta, sí es con el salario mínimo anterior. Pero si el trámite estaba en curso y ahorita va a obtener una sentencia que le imponga esa infracción, sí es con el nuevo salario mínimo a partir de junio. A pesar de que empezó el trámite antes de esto. Exactamente. Ok, hay que tomarlo en cuenta también, Sí. ¿verdad? Para que pues se puedan hacer ahí todos esos ajustes. En cuanto a ciertas medidas que podrían también complementar este incremento de salario, ¿cuáles van a ser? Hablábamos de las vacaciones, las prestaciones, el aguinaldo, que también va a tener un incremento proporcional al nuevo salario mínimo. Sí, de hecho, recuérdense que todo esto tiene consecuencias. Si es una persona que ganaba un salario mínimo, ahora pues va a incrementar el monto y por lo tanto estas cuantías, por ejemplo, los 15 días de salario que se pagan más el 30% de vacaciones va a aumentar. El tema también de los aguinaldos, dependiendo de la cantidad de años que tenga de trabajar, si todavía es un año, si es de 1 a 3, si son de 3 a 10 o de 10 en adelante, pues lo que se paga por aguinaldo van a ser pues 15, 18 o 21 días, ¿verdad? Para que se tenga en cuenta, ¿verdad? Todo ese tipo de prestaciones van a aumentar. También pues obviamente las cargas sociales, ¿verdad? Entonces si hay un mayor salario mínimo, entonces también es el mayor a veces de descuento que se va a ver reflejado en AFP, en Seguro Social. Eso le iba a preguntar. Todo eso va proporcional, es decir, este incremento de salario mínimo es proporcional a lo que se ha ido aumentando, ¿verdad? Entonces va a ir afectando los diversos ángulos que tienen relación con el salario, ya sea descuentos o beneficios que se pagan. Y eso también es importante tenerlo claro, porque no es que vamos a recibir líquido este aumento, ¿verdad? Sino que, como qué bueno que lo menciona, justo le iba a preguntar qué pasa con lo que me descuentan de la AFP, lo que me descuentan del Seguro Social, la renta también, todo eso también va a tener un incremento. Sí. En el caso de la renta, recordemos que hubo una modificación, ¿verdad? Que se dejó exento de $500 hacia abajo, pero en las demás prestaciones, Seguro Social y AFP sí va a incrementarnos. Ok. Lo que nosotros vamos a aportar, ¿verdad? Ojo, para que el 15 que le caiga su depósito no vaya a ir a reclamarle a su jefe que por qué no le llegó como debía, ¿verdad? O va a pensar que me está haciendo un descuento que no es el correspondiente, sí, ¿verdad? Sí, eso es importante también. Igual, cualquier duda, pues se pueden acercar, me imagino yo, también al Departamento de Recursos Humanos, lo que sea que tenga su empresa, o por supuesto buscar una asesoría por aparte. Pero sí, hay que tener en cuenta esta realidad. Es cierto, hay un aumento en el salario, pero también hay un aumento en las obligaciones tanto de empleadores como de trabajadores. Licenciados, recomendaciones para aquellos que no vayan a ver el aumento, ¿a dónde se pueden acercar? Siempre tomando en cuenta el hecho de que yo quiero denunciar, pero a la vez no quiero perder mi trabajo, no quiero consecuencias en mi trabajo. Hay denuncias anónimas, puedo pedir una inspección de parte del Ministerio de Trabajo para mi empresa sin que nadie sepa que fui yo el que lo pidió, por ejemplo. Sí, sí es posible. De hecho, hay un call center donde usted puede llamar y decir pues el nombre del empleador y poner la denuncia. Eso es perfectamente válido. Puede ir al ministerio y el ministerio se encarga de enviar una inspección para que no se conozca el nombre. Y de hecho creo yo que en este tema sí el ministerio lo hace ya de facto, ¿verdad? Ellos lo hacen
por su cuenta de ir verificando el cumplimiento del salario mínimo. Ellos mandan inspecciones programadas a las empresas para verificar ese cumplimiento. Ok, hablando precisamente de eso, ¿qué acciones podemos esperar de parte del Ministerio de Trabajo en los próximos días para que no nos sorprendan también? Porque puede ser que el hecho de que llegue alguien lo ponga a uno nervioso, ¿verdad? Entonces, ¿qué acciones serán probablemente que vayan a tomar en cuenta? Mire, van a ser inspecciones. Las inspecciones no necesariamente obedecen a que alguien denunció. El Ministerio de Trabajo de manera oficiosa, es decir, por su propia iniciativa puede llegar a cualquier empresa y pedir la comprobación que se está pagando el salario mínimo. Entonces, acá la recomendación para los empleadores es, ya viene la primera quincena, tener al día sus planillas de pago, que se pueda comprobar que en efecto, si ustedes se vieron afectados por el salario mínimo, que se hizo el ajuste, que se está pagando lo correspondiente. Y bueno, al final, como usted decía, es importante tener la balanza. Si un trabajador está con dudas que si su AFP o su IS aparecen más descuentos, que se acerque primero al Departamento de Recursos Humanos antes de buscar una intervención diferente a la empresa para evitar un conflicto mayor. Por ahí una respuesta del Departamento de Recursos Humanos lo puede dejar más tranquilo y evitar pues que haya un conflicto posterior en el Ministerio de Trabajo. Definitivamente. Y tanto aquellos líderes de empresas como trabajadores que necesitan un tipo de asesoría para ese nuevo escenario en cuanto al incremento del salario mínimo, pues por supuesto que lo pueden hacer con ustedes. ¿Cómo los contactamos? Nos pueden encontrar a través de redes sociales como BDS Asesores, estamos en todas las plataformas, a través del teléfono 2296-9500 y pues ahí podemos atenderles con mucho gusto. Excelente, gracias a los dos y que tengan una bonita mañana. Muchas gracias. Vámonos a la pausa, ya regresamos.